Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una historia, bueno, fascinante se queda corto. Vamos a ver cómo la medicina, que empezó siendo una sola cosa, se ha convertido en un árbol gigantesco con un montón de ramas. Así que, vamos allá, descubramos juntos la historia del árbol de Esculapio. A ver, paremos un momento a pensar en esto. Durante siglos y siglos había un médico y ya está. Ese médico valía para casi todo. Pero hoy para un solo problema puedes tener a todo un equipo de especialistas. La pregunta es obvia. ¿Cómo demonios hemos llegado hasta aquí? Pues eso es lo que vamos a averiguar. Vale, para que se entienda bien vamos a usar una imagen que funciona a la perfección. ¿Un árbol? Y claro, todo árbol que se precia necesita un buen tronco, ¿verdad? Uno fuerte, sólido. Pues en la medicina ese tronco es el diagnóstico, es la base, el pilar sobre el que se construye absolutamente todo. Y este tronco, esa base fundamental, tiene un nombre: medicina interna. Su misión, pues ni más ni menos que entender qué pasa por dentro, en los órganos de los adultos, pero sin bisturí, ojo, sin cirugía. Es el primer paso, la clave de todo el puzzle del diagnóstico, antes de que nadie más meta mano. Entonces, si ya teníamos un tronco tan sólido, ¿por qué empezaron a salir ramas por todas partes? Pues la respuesta es tan simple como bestial. El conocimiento médico sencillamente explotó. Llegó un punto, allá por el siglo XIX, en que era materialmente imposible que una sola persona pudiera saberlo todo. No cabía en una sola cabeza. Y justo en el epicentro de esta revolución tenemos a una figura clave: William Osler, considerado el padre de la medicina moderna. Él fue quien dijo: se acabó lo de estudiar solo en los libros, hay que aprender a los pies de la cama del paciente. Y toda su filosofía se puede resumir en esa frase tan potente que estamos viendo: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico al paciente que tiene la enfermedad. Es un cambio de enfoque total. Y con ese tronco tan bien plantado, era inevitable. Empezaron a brotar las primeras grandes ramas. Y no eran ramas cualquiera, no. Supusieron divisiones importantísimas en la forma de practicar la medicina. Se empezaron a enfocar en el cuerpo, en la mente y en el futuro, de una forma totalmente distinta. La primera, y la más obvia, claro, es la cirugía. Podríamos llamarla la rama del hacer, ¿no? La de la acción, la de intervenir directamente con las manos y con herramientas para arreglar lo que está roto en el cuerpo. Pero ojo, que esto de ser una disciplina científica es algo relativamente nuevo. Durante muchísimo tiempo, ser cirujano era cosa de barberos, literalmente. Tuvieron que llegar pioneros como Ambroise Paré, ya en el siglo XVI, y luego John Hunter para aplicar el método científico y decir, oye, que esto es una ciencia. Y vaya si lo consiguieron. Luego tenemos otra rama enorme, una que se dedicó a cuidar de nuestro futuro: la pediatría, una especialidad centrada de cabo a rabo en la salud de los más pequeños, desde que nacen hasta que dejan de ser tan pequeños. Y aquí la figura clave fue Abraham Jacobi. Él defendió algo que hoy nos parece de cajón, pero que en su momento fue una auténtica revolución. Insistió una y otra vez en una idea que lo cambió todo: los niños no son adultos en miniatura. Así de simple. Entendió que su cuerpo funciona diferente, que sus enfermedades son distintas y que sus necesidades son únicas. Y vamos con la tercera gran rama, una que se atrevió con el territorio más difícil, más misterioso y probablemente más incomprendido de todos: la mente humana. Así es como nace la psiquiatría, la especialidad que se dedica a diagnosticar y tratar los trastornos mentales. Y fijaos en esto, porque el cambio de mentalidad aquí fue brutal. Pasamos de pensar que la locura era un castigo de los dioses a entender que es un problema, una disfunción del cerebro y de la mente. Un camino que abrieron valientes como Philippe Pinel, que hizo algo increíble: quitó literalmente las cadenas a los enfermos mentales. Pero esperad, que el árbol no paró de crecer ahí. Las siguientes ramas que surgieron fueron diferentes. No nacieron para estudiar un órgano o una edad. No, nacieron para hacer algo que parecía magia: ver lo que es invisible, y todo gracias a herramientas nuevas y superpotentes. El bombazo llegó en 1895. Un tal Wilhelm Röntgen descubre los rayos X y de repente, de un día para otro, los médicos podían ver el interior del cuerpo sin tener que cortar. Imaginad la revolución. Acababa de nacer la radiología. Y casi a la vez, otra rama nos dio otro superpoder: ver lo invisible, pero a nivel microscópico, a nivel celular. El principio lo puso Rudolf Virchow con esa frase en latín: omnis cellula et cellula. O sea, que toda célula viene de otra célula. ¿Y esto qué quiere decir? Pues algo fundamental: que el origen de cualquier enfermedad está ahí, en la célula. Y con esa idea nació la patología. Así que, fijaos qué interesante. Tenemos dos maneras complementarias de ver. La radiología mira el cuerpo desde fuera.
como si hiciera una foto de la estructura general. Y la patología hace lo contrario, va al origen, a la célula, y mira el problema desde dentro hacia afuera. Son, digamos, dos ventanas distintas para asomarse a la misma enfermedad. Y aún hay una tercera forma de ver lo invisible. Una que no se fija en una sola persona, sino en grupos enormes, en poblaciones enteras. Y esa es la epidemiología, la ciencia que estudia cómo se mueven las enfermedades a lo grande. Y su origen es que parece sacado de una novela de detectives. El protagonista, Jon Snow, en el Londres de 1854. Hay un brote de cólera terrible y él, en lugar de solo curar a la gente, se pone a investigar. Como vemos aquí, se pone a seguirle la pista a la enfermedad. Pone los casos en un mapa, se da cuenta de que todos se concentran alrededor de una fuente de agua y ¡bingo! Identifica la fuente contaminada y demuestra que el cólera viaja por el agua. Acababa de inventar la epidemiología moderna. Alucinante. Y con todo esto saltamos hasta hoy. Y ese árbol que hemos visto nacer, echar tronco y ramas, ahora es una pasada. Una copa gigantesca, frondosísima, una red de conocimiento donde todo está conectado. ¿Y cuál es el resultado de toda esta historia? Pues que hoy en día hay más de 50 especialidades y subespecialidades médicas. Más de 50. Es que es una locura. Un crecimiento brutal que nos dice una cosa, lo increíblemente complejo que es el cuerpo humano. Y no hay que olvidar que detrás de cada una de estas ramas hay una persona, un pionero. Hemos hablado de unos cuantos. Osler poniendo los cimientos del diagnóstico, Paré convirtiendo la cirugía en una ciencia, Jacobi dándose cuenta de que los niños son únicos, Pinel liberando a los enfermos mentales y claro, Röntgen, Virchow y Snow, que nos dieron literalmente ojos nuevos para ver lo que antes no podíamos. Pero claro, este árbol tan gigantesco nos deja una pregunta en el aire. Después de dividirlo todo tanto, parece que la medicina del futuro busca justo lo contrario, la integración, volver a conectar las ramas para tratar a la persona como lo que es, un todo. Y la gran pregunta es, ¿estamos realmente preparados para ese nuevo reto?